Muy buenas tardes a todos y a todas en Espacio Cultural Waves. En esta ocasión tenemos una charla magistral de Natalie Gómez, historiadora especialista en sudeste asiático de la Universidad Nacional de Singapur, que viene con el tema sobre cine sudeste asiático. Así que muchas gracias, Natalie, por esta oportunidad de aprender un poco más de cine y específicamente de un territorio del mundo muy poco estudiado, particularmente en Chile. Muchas gracias, Natalie, por esta presentación. Gracias a ti, gracias por la invitación. Voy a proceder a compartir pantalla para empezar con el tema. Tengo que aclarar que no soy especialista en cine. Esto es algo que hice con la intención de mostrar un poco de historia de la región a través del cine que se produce ahí, ¿no es cierto? Em, eh, Como decías tú, Gonzalo, esta es una región de la cual se conoce poco acá en Chile y en Latinoamérica en general, diría yo. Lo poco que se conoce es a través de lo que hemos visto en películas de Hollywood, ¿no es cierto? Por lo tanto, son siempre como imágenes que vienen como cargadas de prejuicios y que no siempre muestran una situación no siempre muestran a la población de manera favorable o siquiera con algún tipo de matiz, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, en una de las primeras apariciones que tiene la región en una película occidental es el puente del río, sobre el río Kwai, ¿no es cierto? Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que trata sobre prisioneros de guerra británicos que tratan de sabotear los planes de construcción de los japoneses para construir un puente entre Tailandia y Birmania. Entonces el foco está puesto, por supuesto, en los prisioneros británicos. Es muy poco lo que se ve de población local. Otro ejemplo, y este ya es un clásico, el de Apocalipsis ahora, ¿no es cierto? Otra vez otra guerra, esta vez ambientado en Vietnam. De ahí ya, como cine más actual, lo que se ha visto de la región está en esta película, por ejemplo, de La playa de Leonardo DiCaprio, donde, de nuevo, los protagonistas son hombres blancos que van a una isla paradisíaca en Tailandia, que es una isla secreta supuestamente, donde los locales y su vida como sustento se dedican a comercializar droga. Otra película es la de Inocencia Robada, donde de nuevo es la droga la que está al centro de la trama, ¿no es cierto? Y o sea, por el hecho de que estas dos chicas que van de vacaciones no me acuerdo si es Tailandia o Indonesia, em, les plantan unas drogas, entonces ellas tienen que pasar mucho tiempo en una cárcel local y claro, es el sufrimiento de ellas el centro de la historia. Entonces, el propósito de esta charla, de esta presentación, es como mostrar a cineastas y a temáticas que están más conectadas con la región y que se originan ahí mismo, ¿no es cierto? Siempre hay que empezar con un mapa para así saber o conocer a nuestro objeto de estudio. El sudeste asiático es una región que se ubica entre Asia del Este y Asia del Sur. Es una, se le puede considerar o llamar como un puente regional entre esas dos grandes regiones, ¿no es cierto?, donde están las dos potencias, China e India. Entonces, a veces es una posición un poco complicada para estos países pequeños del sudeste asiático tener que lidiar con tanto poder de sus vecinos. Pero el sudeste asiático se divide en una zona continental, que vemos aquí, ¿no es cierto?, donde están Birmania, Myanmar, más bien ese es el nombre actual, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam y parte de Malasia, Malasia peninsular. Por otra parte están los dos grandes archipiélagos, ¿no es cierto?, la zona insular, por una parte de Indonesia y luego Filipinas. También tenemos a Singapur, esta cosa pequeña aquí, Timor Oriental, Brunei Darussalam es otro país, o el sultanato de Brunei más bien, y de ahí
las islas de Sabah y Sarawak, que también forman parte de Malasia. En general estos son países súper jóvenes que recién se independizaron entre finales de la Segunda Guerra Mundial, como hasta el 85 más o menos. No, perdón, Timor Oriental es el último país en independizarse en el 2002. Así que son países súper jóvenes con una corta historia independiente. La mayor parte de su existencia la pasaron bajo el control de potencias europeas, como es el caso de Malasia, Singapur y Brunei, ¿no es cierto?, bajo el control de Inglaterra. Indonesia, o lo que era conocido en ese entonces como las Indias Orientales, bajo el dominio de los Países Bajos. Y en el sector continental del sudeste asiático, bueno, ahí estaba repartido el poder entre Francia, eh, Inglaterra de nuevo, ¿no es cierto?, con Myanmar, y por supuesto Filipinas, ¿no es cierto?, bajo los estadounidenses y antes de eso los españoles. Así que una larga historia colonial, corta historia independiente. En el sudeste asiático como estudio de área también es una disciplina de corta data, pero la particularidad que tiene es que desde su principio, desde su génesis, ha existido un debate dentro de este estudio de área en torno a qué es el sudeste asiático, ¿no es cierto? Entonces este debate se divide entre dos bandos. Están los escépticos, como Emerson, que dicen que el sudeste asiático es algo artificial, no es algo que merece llamarse una región, sino que fue creado producto del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, no tiene ningún asidero en la realidad histórica. Pero en el otro bando están los defensores, los que, claro, quienes usando como base la cultura material, lo que ellos observan en la región, ya sea en cuanto a lo arqueológico, en el tema de la vestimenta, del trabajo en la madera, las organizaciones familiares, las creencias animistas, ellos aprecian una cohesión cultural dentro de la región, entonces dicen que sí, el sudeste asiático es una región, solo que eh, producto de la Segunda Guerra Mundial y cuando The National Geographic elabora un mapa para así ayudar en el esfuerzo de guerra contra los japoneses, ahí es cuando el término se vuelve popular, ¿no es cierto? Ellos hacen esa distinción. La región ha existido por mucho tiempo, solo que como nombre o como objeto de estudio se volvió popular desde esa época hasta nuestros días. Ahora, con respecto al cine en la región, como decía, ¿no es cierto?, la mayor parte de la región estaba dividida entre distintas potencias, y debido a este contacto, el cine se introdujo en distintos momentos a principios del siglo XX. Por lo tanto, en las ciudades principales ya contaban con cines, como en Manila, Yakarta, Singapur, etc. El problema es que como el segundo periodo del siglo XX es un periodo tan turbulento para la región, empezando por la Segunda Guerra Mundial y después los diversos conflictos que se dan producto de la Guerra Fría y luego las guerras por la independencia, tanto el consumo de películas como la producción de películas estuvo determinado por qué tan afectado estaba cada uno de estos países, producto de estos conflictos, ¿no es cierto? De modo que el desarrollo del cine en la región no ha sido uniforme, no ha sido lineal y varía mucho de un país a otro. O sea, podríamos decir que Indonesia, Malasia, Tailandia y Singapur tienen cines más o menos desarrollados, pero al otro lado del espectro está Laos, que no tiene un cine local o nacional más bien por ningún motivo. O sea, Laos como país prácticamente se destruyó durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Aún así, en el cine moderno del sudeste asiático se pueden apreciar las convenciones que nosotros vemos también en el cine occidental, ¿no es cierto? Los mismos géneros como romance, terror y acción. Entonces, como ejemplo de estos géneros o de este cine moderno en el sudeste asiático está, en primer lugar, That Thing Called Tadana, es una película filipina que significa esa cosa llamada destino.
que es la típica comedia romántica que uno también puede ver acá en Occidente, ¿no es cierto? Después Shutter es una película de terror tailandesa que de hecho tuvo un remake estadounidense hace unos años atrás. Como ejemplo de cine de acción, y esta es una película que quiero destacar, encuentro que es súper buena, está The Raid, que es de Indonesia, y lo más destacable encuentro yo es que, bueno, me imagino que hay personas que son fanáticas del Muay Thai, ¿no es cierto? Que es como un arte marcial que viene de Tailandia. Entonces, en este caso, The Raid, lo interesante es que muestra un arte marcial que es de Indonesia, que se llama Pencak Silat. Entonces, ahí para los fanáticos de este género, viene muy recomendada. Otro ejemplo de cine que se ve mucho en el sudeste asiático y que yo encuentro que es como bien particular del sudeste asiático, son las comedias de terror. Em, este subgénero es bien especial porque uno, suelen estrenar estas películas en el periodo del Hungry Ghost Festival, ¿no es cierto? Que es este festival o esta creencia, festival que deriva de una creencia china de que durante el séptimo mes del año, como que el portal con el más allá se abre, entonces hay más actividad paranormal, las familias tienen que realizar ofrendas a sus antepasados para así asegurar su buen pasar, etcétera. Entonces, como se vive este ambiente, la gente disfruta ir a ver al cine este tipo de películas. Otra cosa particular de estas películas es que toman mucho de las creencias, de los mitos y las leyendas de la región. Entonces están, por ejemplo, los fantasmas, ¿no es cierto? Son unos fantasmas que se conocen como Hantu allá. También hacen películas sobre las Pontianak, que son como unas mujeres vampiresas que se alimentan de sangre de hombres jóvenes y seducen a los hombres. Y de ahí el tercer afiche es de un Penangal o Penangalan, que es una bruja que cuando sale a aterrorizar en las noches a sus víctimas, toma la forma de una cabeza voladora de una mujer de la cual cuelgan sus órganos interiores, así que como bien grotesca la imagen, pero esa es como una de las tantas creencias que hay ella, ¿no es cierto?, de estos seres míticos que deambulan en la noche y en especial durante este periodo del festival del fantasma hambriento, ¿no es cierto? La otra particularidad es que estas comedias suelen transcurrir en las zonas rurales, que es donde, claro, están más vivas estas creencias, ¿no es cierto? Entonces, solo como a modo de ejemplo, esta es una foto que fue sacada el año pasado durante un periodo de cuarentena en una villa de Java Central, ¿no es cierto? Una isla en Indonesia, una de las islas principales de Indonesia, donde estos hombres, para asustar a la gente, para que no salieran de sus casas, se disfrazan de pochong. Los pochong son muertos vivientes, perdón, que están vestidos así porque esa es la manera en que los musulmanes entierran a sus muertos, ¿no es cierto? Los envuelven en una sábana blanca, los amarran, hacen un nudo aquí en la corona de la cabeza y también les amarran los pies. Entonces, es bien chistoso porque se cuando reviven estos muertos tienen que saltar así. Entonces, claro, igual se presta para la risa, pero el propósito de esto era asustar a la gente. Pero bueno, otro, como, otro impedimento que tiene el cine o el desarrollo del cine en el sudeste asiático es que existe mucha censura y mucho control, no solo sobre lo que se consume, sino que también sobre lo que crean, lo que se crea, ¿no es cierto? Solo como ejemplo de censuras, en el primer punto, ahí aparece un informe de un diario, de una prensa local de Malasia, donde se comunica que, claro, el organismo encargado de dictar la censura en el cine elimina de la película La Bella y la Bestia, la película animada, ese momento gay, ¿no es cierto?, donde supuestamente un personaje
hombre declara su amor por otro personaje hombre. Entonces, claro, en Malasia se da la censura de este momento por motivos religiosos, porque especialmente a partir del 11 de septiembre del 2001, el movimiento más conservador del Islam ha ido tomando más fuerza en Malasia. Y esta corriente conservadora, ¿no es cierto?, ve a la comunidad LGBTQ como una perversión que viene de Occidente. Siendo que lo curioso es que en Malasia, en el pasado, en su pasado precolonial incluso, las culturas de Malasia eran bien tolerantes con las comunidades LGBTQ, con las personas trans, con las personas de género no binario. O sea, incluso los consideraban como personas mágicas que tenían poderes mágicos, y ocupaban roles de importancia en las cortes reales. Entonces esto es como, bueno, parte em, de esta tendencia, ¿no es cierto?, del Islam de volverse más conservador y de, claro, ver todo lo que viene de Occidente como una perversión o como que están corrompiendo a nuestra juventud, así que no los podemos permitir. En el segundo caso hay un ejemplo de censura que ocurre en Singapur, con un documental llamado To Singapore with Love. Es un documental que es censurado por motivos políticos y de seguridad nacional. En el documental hay entrevistas a activistas, líderes políticos y estudiantiles que actualmente viven en el exilio, que luego de pasar un tiempo encarcelados sin juicio, sujetos a confinamiento solitario y obligados a firmar confesiones bajo tortura y coacción, todo esto debido a una supuesta conspiración marxista que denuncia el gobierno, ¿no es cierto? Y si bien, claro, algunos de los entrevistados eran simpatizantes del Partido Comunista de Malasia, también habían otros que eran simplemente trabajadores sociales que trabajaban con la Iglesia Católica y hacían trabajo como de activismo, ¿no es cierto? La verdad es que nunca se ha podido comprobar de manera fehaciente esta supuesta conspiración marxista, pero el gobierno insiste con que, claro, son elementos peligrosos para la sociedad, entonces sus historias no pueden ser transmitidas. En el caso de Tailandia, la censura va por el tema de la representación del rey y la monarquía en general. Cualquier representación del rey está fuertemente sancionada y sometida a escrutinio por las autoridades. Por ejemplo, incluso las versiones de esta película bien famosa de Ana y el Rey, o que también se llama El Rey y Yo, que hay una versión antigua y de ahí se hizo un remake, ¿no es cierto? Esas dos versiones están prohibidas en Tailandia, no se pueden transmitir en ningún lugar. Y esto a su vez también se extiende a todo orden de cosas, o sea, Tailandia tiene la ley más estricta del mundo de lesa majestad, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa que uno diga que escribas, que publiques, eso está sancionado por la ley porque puede ser considerado como que estás insultando a la monarquía, ¿no es cierto? Quiero usar esta cita de David Lim como punto de partida para explorar y analizar el cine del sudeste asiático. Dice, la traducción dice así: el cine es un sitio de inscripción de significados culturales, a la vez un sitio de disputas entre agentes políticos y sociales que buscan promover, cuestionar o borrar ciertos significados, mensajes e ideas de la circulación pública. Entonces, siguiendo esta idea, espero demostrar cuáles son los temas que tensionan a estas sociedades y las disputas que se generan en torno a ellas, ¿cierto? Voy a empezar con Camboya. Camboya en la década de los 60 y los 70. La historia de Camboya en este periodo es una historia de extremos. Pasan de ser un país que se estaba modernizando, que estaba abierto al resto del mundo y contaba con una escena cultural muy vibrante, a una de extrema violencia y destrucción.
no solo de lo material, sino destrucción de familias enteras y en lo que se concierne al mundo cultural, la destrucción de una generación completa de artistas y músicos, ¿no es cierto? Em, el póster que vemos ahí es de un documental llamado Don't Think I've Forgotten, Cambodia's Lost Rock and Roll, de John Pirozzi del año 2015. Se traduce como No creas que me he olvidado. Eh, este documental retrata esta época dorada del rock en Camboya y trata sobre sus representantes más famosos como Sin Sitamut y Ros Sotia, entre otros. Lo más como especial o impactante de ver es que, claro, retrata súper bien cómo era la escena musical en esa época en Phnom Penh, que era el centro de la cultura en Camboya. Eh, Hay muchas imágenes de archivo de la vida nocturna, de cómo la música en vivo era súper activa, los jóvenes todos seguían la moda del pelo largo, de los jeans, las mujeres también, ¿no es cierto? Se vestían de acuerdo a modas que venían de Occidente, etcétera. Pero para explicar este antes y después, ¿no es cierto? Tengo que hacer una breve línea de tiempo y contar que claro, esta época de apertura se da a partir de 1953, cuando Camboya deja de ser un protectorado de Francia. Y el rey de ese entonces, el rey Norodom Sihanouk, promueve el desarrollo artístico y cultural de Camboya, porque él mismo era un músico y director de cine muy talentoso. El tema es que como político no lo era tanto. A él no le gustaban los partidos políticos, sin embargo, abdica como rey y crea su propio partido político y trata de jugar a no ser de ningún bando, ¿no es cierto? En este periodo está la guerra de Vietnam, está ocurriendo, ¿no es cierto? Estados Unidos está bombardeando Vietnam. Entonces, claro, Norodom Sihanouk trata de ser como amigos de todos, pero sin definirse por uno de los dos bandos, ¿no es cierto? Y estaba tan insistía en mantener la neutralidad de Camboya, sin embargo hace cosas tan erráticas como que le da permiso a China para que use un corredor a través de Camboya para enviar armamentos al Vietcong. Y producto de esto, Estados Unidos empieza a bombardear esta zona contigua, ¿no es cierto?, entre Camboya y Vietnam. Y claro, los oficiales del ejército, ya cansados así con este juego de Norodom, deciden deponerlo. Y Norodom, yo creo que algo que tiene que ver, de lo que se tiene que haber arrepentido toda su vida, es que Norodom se le ocurre en este momento pedirle la ayuda al Khmer Rouge para eh, obtener nuevamente su posición como rey. Y el Khmer Rouge le dice, sí, sí, por supuesto, te vamos a devolver tu puesto como rey, tranquilo, tranquilo. Obviamente no ocurre. Y en 1975 el Khmer Rouge se toma el poder y bueno, empieza todo lo que, bueno, empieza como toda esta destrucción, ¿no es cierto? Y parte de estas atrocidades están eh, contenidas en este documental realizado por Riti Pan, un cineasta, eh, sí, de Camboya, pero también en mitad francés. De hecho, toda la familia de Riti Pan fue eliminada durante, o murió bajo el Khmer Rouge. Y lo especial de este documental es que él, claro, él entrevista eh, a dos guardias de la prisión S21, que es donde iban a parar todos los detenidos, ¿no es cierto?, por el régimen, que eran, podía ser cualquier persona, ¿no es cierto? Perseguían a todos los que ellos creían que eran enemigos del régimen. Y también contiene la entrevista a un sobreviviente, y solamente a un sobreviviente, porque en total de toda la prisión solamente sobrevivieron 3 personas. Así que es un documental fuerte, pero recomendable para entender la magnitud
de todo lo que ocurrió, de todas las atrocidades que cometieron el Khmer Rouge. Me apareció una señal, ya. Ahora en el caso de Malasia, primero para ilustrar un poco cómo es la situación en Malasia, la sociedad, ¿no es cierto? Este es un país multicultural compuesto por 67% de Bumiputra, luego seguido por un 24,6% de chinos, 7,3% de indios y 0,7% otros. Entonces es una sociedad, un país multicultural, ¿no es cierto? Pero lo que llama la atención es la palabra o el concepto Bumiputra, ¿no es cierto? Bumiputra quiere decir hijos de la tierra, y es un concepto que se utiliza para designar a los malasios, a los nativos de Sabah y Sarawak, y a los Orang Asli, que son los pueblos originarios que se ubican en la península de Malaya, que viven ahí. Esta idea fue fomentada por los británicos durante la colonia por dos motivos. Los británicos dictaminan que todas las tierras son propiedad de los malayos, de los sultanes, perdón, y solo aquellos que son malasios y musulmanes pueden obtener títulos de propiedad. Por otra parte, son los británicos los que traen a chinos e indios a trabajar a Malasia en las minas de hierro y en las plantaciones de caucho, ¿no es cierto? Entonces ahí esto fomenta esta idea de que nosotros estábamos aquí primero y ustedes llegaron después. Por lo tanto, el concepto de Bumiputra lo que hace es que refuerza, o sea, perdón, es que es un conjunto, no solamente es una categoría, sino que también se refiere a un conjunto de políticas de acción afirmativa para así mantener o asegurar el control político de los malasios, el control político y económico, porque estas políticas, entre algunas de las políticas de acción afirmativa definidas por el artículo 153 de la Constitución Federal de Malasia, es que los Bumiputra tienen, ay, ¿cómo se llama? Tienen, los, se me fue la palabra, tienen, ah, los benefician, o sea, más beneficios, exacto, ahí está, más beneficios para obtener cuotas para, o sea, más beneficios para becas educacionales, para obtener subsidios de viviendas estatales, tienen derecho a comprar acciones en empresas privadas, y esto para así mantenerlos a ellos como los socios mayoritarios, ¿no es cierto? Los accionistas mayoritarios de empresas. Y eso, bueno, se da en varias otras cosas también. Entonces, en este contexto es donde aparece la cineasta y directora, escritora y guionista de comerciales, películas y cortos, llamada Yasmin Ahmad. Ella es malasia, pero ella cuestiona todo este orden, este como configuración de la sociedad, ¿no es cierto? Esta convención de que las razas debían vivir separadas o sometidas a definiciones tan rígidas de que si tú eres chino tienes que ser así, si tú eres malasio eres así, si tú eres indio eres así, y no te puedes mezclar, no se pueden mezclar unos con los otros. Y esto, de hecho, coincide con lo que un autor británico en el año 1948 define como sociedad plural, Furnival, ¿no es cierto? Furnival dice que y él esto lo basa en sus observaciones, ¿no es cierto? Era un agente de la colonia británica, entonces él luego escribe sobre las sociedades plurales y las define como sociedades multiétnicas donde las distintas razas coexisten, interactúan en ciertos lugares, ¿no es cierto? Solamente como en el mercado, pero no se mezclan entre ellas. Entonces, Yasmin Ahmad en su obra, claro, cuestiona esto y cuestiona también, bueno, de dónde surge esa idea de que todos tienen que vivir tan separados, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este corto, Yasmin está entrevistando a este niño que se llama Hon Min, que él le cuenta que está enamorado de una chica malasia, una niñita malasia, y que él no le quiere contar a nadie porque le da vergüenza, porque se van a reír de él y porque cree que ella no está enamorada de él. Entonces, al final resulta que la Yasmin entrevista a la niña y la niña le dice que sí, porque Hon Min es su pololo, y Hon Min está impactado porque él no lo sabía, pero resulta que
que sí, porque el cariño, el afecto entre niños de distintas razas es posible, ¿no es cierto? No es nada, es algo que puede ser natural, ¿no es cierto? Y ya, ay, perdón. Entonces ella siempre como que en su, perdón, ella siempre, creo que lo mencioné hace un rato, ella siempre usa como personas, a niños y personas jóvenes en sus videos, porque ella como que trata de recalcar esta idea, ¿no es cierto?, de que somos los adultos los que tenemos esos prejuicios y no los niños. Pero bueno, voy a saltar esto para ahora hablar sobre Singapur, donde ocurre, Singapur es como una anomalía dentro del sudeste asiático, ¿no es cierto? Porque es el único país donde la población mayoritaria es de origen chino. Y bueno, para referirme a la situación de la raza en Singapur, voy a tomar esta película de Hollywood estrenada el 2018, que se llama Locos, Ricos y Asiáticos, ¿no es cierto? Que está basado en una novela de Kevin Kwan, que es un autor singapurense. Este escritor singapurense escribió este libro en base a su experiencia, porque, claro, él viene de este mundo de mucha opulencia, de mucha plata, entonces ocurre algo súper interesante, porque mientras en Occidente esta película estaba siendo alabada por su elenco asiático, en Singapur la conversación tomó otra dirección. Como decía, Singapur es el único país de la región donde la población es mayoritariamente china. Luego seguía por malasios y luego indios y otros. Por lo tanto, lo que ocurre es que los chinos se ven representados en la tele, en el gobierno, en las revistas, o sea, em, no tienen los problemas que los asiáticos americanos veían en Occidente, ¿no es cierto?, en el cine de Hollywood. Entonces, claro, para Singapur ver una película así no es la gran cosa, pero sí adquiere mucha relevancia esta película Crazy Rich Asians por una discusión que una activista india singapurense inicia en el año 2014. Ella se llama Sangeeta Dhanapal y ella acuña el concepto de privilegio chino, ¿no es cierto? Que lo adapta del concepto de privilegio blanco, pero ella lo sitúa en el contexto de Singapur. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces, si tú no eres chino, en tu lugar de trabajo, tus colegas chinos pueden empezar a hablar en mandarín, incluso aunque sean reuniones de trabajo, ellos de repente se ponen a hablar en mandarín, eh, eso puede afectar, ¿no es cierto?, tu desempeño. En las ofertas laborales que aparecen te exigen hablar mandarín e inglés. En el colegio son muy comunes las microagresiones por ejemplo, no sé, acá en Chile nosotros tenemos ese como el viejo del saco, ¿no es cierto?, que es como el cuco que nos meten a nosotros los niños. En Singapur el equivalente que ellos tienen es como el viejo indio te va a venir a raptar si tú te portas mal. Eso es lo que le dicen a los niños chinos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cuál es el nexo entre esta discusión de privilegio chino y la película Crazy Rich Asians? Bueno, todo esto eh, confluye en esta escena, ¿no es cierto? Que la voy a mostrar en una escena corta. You just copy and paste the jungle and just kind of threw it in there. Something like that. You actually, okay, all right, so this... Hello, sir. How are you? We're here for the party and you know where the Young family house is? Nicholas Young. I'm Rachel Chu. Rachel Chu for the list. There's a list.
Bueno, como yo esta escena no sé si aparece en el libro, si fue agregada por los guionistas de la película, pero el tema es que, claro, muchos chinos singapurenses lo tienen que haber encontrado súper chistoso, pero lo cierto es que para muchas personas indias y singapurenses es insultante. Es como, porque claro, te remonta a esa idea, ¿no es cierto?, de que por tu color de piel tú eres como la fuente de todos los miedos para estas mujeres chinas, ¿no es cierto? Es como, claro, muestran a estos guardias indios rondando el auto con esta música misteriosa de fondo, entonces como la connotación de la escena, yo creo que le dejó un sabor muy amargo a muchas personas eh, indias y malasias en Singapur. Lo lamentable también es que, si bien con todo el tema instalado por el concepto de privilegio chino, muchas personas indias empezaron a compartir sus experiencias. Estas fueron inmediatamente desechadas tanto por chinos como por el gobierno. Esto último en especial, esta postura así del gobierno de no debatir siquiera la posibilidad de que exista algún tipo de discriminación en Singapur, es porque según ellos este tipo de debates pueden atentar contra el frágil tejido de la sociedad y la armonía entre las razas, ¿no es cierto? Pero también repercute en otros aspectos de la vida en Singapur, porque por ejemplo, todavía no está definido quién va a ser el sucesor del actual primer ministro, ¿no es cierto?, Lee Hsien Loong, que es de hecho el hijo de Lee Kuan Yew, el padre de la patria de Singapur. Y eso que en una encuesta del año 2019, este hombre que está aquí a la derecha, Tharman Shanmugaratnam, tenía mucha aprobación por parte de la gente de Singapur, de la población en general, para ser el sucesor. A diferencia del el caballero que está aquí a la izquierda, que es como el candidato del gobierno, ¿no es cierto? El candidato del Partido de Acción Popular, el candidato oficial, por así decirlo. Entonces, claro, Tarman, 92% de la gente lo prefería a él y solamente un 8% prefería a Heng Swee Kit, perdón. Entonces, si bien existe como esta encuesta, el gobierno siempre insiste en la idea es que no, es que la gente de Singapur, especialmente los chinos más de generaciones más viejas, no están preparados para tener un primer ministro que no sea chino. Es una discusión que sigue abierta porque, claro, el gobierno se niega a profundizarla o a tomarla con más seriedad, pero claro, vale la pena hacerse la pregunta, ¿Singapur no está preparado para un primer ministro que no sea chino o es el gobierno el que no está preparado para un primer ministro que no sea chino, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente ya Tharman Shanmugaratnam ya declaró que no está interesado en ser primer ministro, así que ya seguirá en ascuas la sucesión. Y bueno, aquí también esto es como para mostrar también la parada que tenía Lee Kuan Yew, ¿no es cierto? Que como que él fomentaba un poco esto de mirar con suspicacia a las otras razas, a las otras etnias. Un ejemplo es que él, por ejemplo, en esta cita él dice, bueno, para entender un poco la región, ¿no es cierto? Singapur está rodeado por Malasia al norte e Indonesia al sur, ¿no es cierto? Son países mayoritariamente musulmanes. Entonces, su razón o su razonamiento en esta cita es de que si yo coloco a un oficial malasio en una posición delicada, una posición así como de inteligencia, ¿dónde va a estar su lealtad? ¿Con Singapur o con sus, no sé, pues, familiares en Indonesia y Malasia? Entonces, por eso hasta el día de hoy, los malasios que hacen carrera militar no pueden postular a cargos de inteligencia
en las Fuerzas Armadas. Otro tema que es un gran tema en el sudeste asiático es el de la migración, en especial de la migración de trabajadoras, de mujeres que trabajan como asesoras del hogar o trabajadoras domésticas. Hay casi 10 millones de migrantes filipinos por el mundo. Tanto es así que el gobierno de Filipinas usa este concepto especial para referirse a ellos, ¿no es cierto? Overseas Foreign Workers o trabajadores filipinos migrantes. Trabajadores migrantes filipinos, eso. Esta, este fenómeno comienza en las décadas de 1960 y 1980, cuando bajo la dictadura de Ferdinand Marcos, él instaura una política de exportación de mano de obra para así combatir las cifras de desempleo en Filipinas y porque justo en este momento se está dando el boom del petróleo en el Medio Oriente, ¿no es cierto? De la explotación del petróleo. Entonces, claro, frente a toda esta mano de obra cesante, mejor mandarlas al extranjero y así obtener moneda extranjera a través del envío de las remesas, ¿no es cierto? Pero a partir de la década de los 80 se comienza a dar la feminización de la migración, es decir, empiezan a migrar muchas más mujeres que hombres y se dedican, yo creo que mayoritariamente al trabajo doméstico. Estas mujeres migran a países ricos de Asia, como Singapur, Malasia, Hong Kong, a países ricos del Medio Oriente, así también como a Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Sí, y la razón por la que migran a esos países es porque, claro, son países altamente industrializados, ¿no es cierto? Donde la mayoría de los hogares trabajan tanto el hombre como la mujer, entonces no tienen con quién dejar a sus hijos, a los más ancianos, entonces tienen que importar esta mano de obra para proveer labores de cuidado, ¿no es cierto? Y también, claro, lo más importante es que los estados de esos países tampoco ofrecen servicios de cuidado, no tienen un sistema nacional y tampoco infraestructura. Entonces, las labores de cuidado son tercerizados a través de la contratación de estas empleadas domésticas migrantes. Y en lugares como Filipinas, también en Indonesia, también se da en Indonesia, está súper institucionalizado este tipo de migración. Dentro de una familia se puede dar el caso de que hay varios trabajadores migrantes, por ejemplo, se puede dar que el papá está trabajando en la construcción en Estados Unidos y una vez que él vuelve, porque se termina su contrato, la mamá parte a trabajar a Dubái como asesora del hogar, ¿no es cierto? Y sus remesas, como podemos ver en estas cifras, son uno de los pilares de crecimiento económico más importantes y estables que tiene el gobierno de Filipinas, ¿no es cierto? O sea, lo que envían anualmente está en los 4.2 millones de dólares estadounidenses. Este es un documental que trata sobre un centro de entrenamiento donde van estas mujeres para prepararse para sus viajes al extranjero. Em, estos centros de entrenamiento son uno de los requisitos que tienen que cumplir estas mujeres para poder migrar y trabajar afuera. Em, y es obligatorio para todas, para las que están viajando por primera vez, así como las que ya llevan muchos años viajando, ¿no es cierto? Les enseñan las cosas más básicas de hacer las camas, planchar, lavar, poner la mesa, etcétera, pero también hay escenas en las que ellas hacen, em, ellas actúan y hacen una representación de los casos de abusos por los que ellas han tenido que pasar, ¿no es cierto? En una se muestra, una hace el rol de empleadora y le empieza a gritar por cualquier motivo
a la persona que está haciendo el rol de empleada, y es como una manera para prepararlas, para mentalizarlas para los casos como más, los casos de abusos que se pueden dar, porque em, pasa que algunas terminan en situaciones súper desfavorables con sus empleadores. Se ha dado en Singapur el caso de que son abusadas física y psicológicamente por los empleadores. Se da que, bueno, algunas incluso han terminado muertas, así que claro, es como las preparan para todo ese tipo de situaciones en estos centros de entrenamientos, y este documental muestra cómo es eso, ¿no es cierto? Desde, bueno, qué hacer frente a un caso de abuso sexual, a dónde tienes que ir, a quién puedes acudir. O algunas dicen, ah, voy a la policía. No, ve a la embajada, porque ahí en la embajada de Filipinas ahí te pueden ayudar, etcétera. Entonces, perdón. No, em, el año 2013 se estrena esta película sobre una trabajadora doméstica filipina que va a vivir con una familia singapurense, que va a trabajar más bien con una familia singapurense. Esta es la primera película singapurense que gana un premio en un festival de cine internacional, ¿no es cierto?, en el Festival de Cannes. Y bueno, muestra un poco eso, cómo es para ellas tener que aclimatarse a una familia, a un país distinto, primero que todo. Muestran cómo muchas veces estas familias singapurenses pagan mucha plata para traer a estas chicas, ¿no es cierto? Y una manera como para no perder su inversión, porque lo ven de esa manera así fría, lo que hacen es que les quitan los pasaportes para que así ellas no se escapen, ¿no es cierto? Los empleadores se quedan con los pasaportes, y bueno, y el hecho de que, claro, están en ese espacio privado, ¿no es cierto?, que es la casa del empleador, hace difícil fiscalizar los horarios de trabajo. A veces no les dan piezas donde dormir, pueden terminar durmiendo en el piso de la cocina, eh, y claro, no hay nadie ahí para fiscalizar los horarios de trabajo, ¿no es cierto? Entonces te pueden despertar a las 5 de la mañana y te pueden tener trabajando hasta las 12 de la noche, quizás más. Pero bueno, el tema es que esta película, Hilo Hilo, muestra un caso así, pero por lo menos de manera más matizada, ¿no es cierto? No es todo malo, si bien le cuesta adaptarse a la familia en un principio, tiene problemas con el niño, que es como un poquito, que le hace como un poco de bullying, pero claro, se cuestionan todo este tipo de cuestiones, de este tipo de cosas, bueno, ¿por qué si tienes a tu hijo allá en Filipinas, por qué te vienes a trabajar aquí a cuidarme a mí si yo no soy tu familia? Se muestran las tensiones que se pueden dar dentro de una familia, de que de repente, claro, el niño se empieza, como pasan todo el día los niños juntos con la asesora del hogar, a veces se empiezan a encariñar más con la asesora del hogar que con su propia madre. Entonces, claro, esta película muestra todo eso. Lo ilustra de una manera súper buena, o realista por lo menos. Pero, claro, entonces yo presento la primera película, Hilo Hilo, es como un buen ejemplo de la representación de las trabajadoras domésticas filipinas en el cine. Y acá, en el otro lado al otro lado de la moneda, quiero mostrar un mal ejemplo, ¿no es cierto? Que esta es de una película chilena. Podemos intentar mostrar el tráiler, porque si no, como que no se capta bien la idea, pero un poco por lo menos. Es una película de terror.
Así te lleva con Martín, ok. ¿Cómo te lleva con la otra niñera? Yo ni siquiera me contesté el teléfono. Tenemos una nada nueva. Ella trabaja con él, pero en Filipinas. ¿Hay algún problema con eso? Comunicación es comunicación. Puedo enseñarle en ruso si quieres. Esto es muy bueno. Tal vez lo mejor que le pasó a nuestra familia. ¿Alguna vez pensaste que podríamos tener una comunidad familiar como esta? Esto es un comienzo, amor. Masarap, Antatilis, Salama. Vamos, relájate. Estoy protegiendo a Martín de una vieja filipina chica y dulce. Algo, el vivir lo necesita. Está envenenando. Esto no es una conspiración contra Diana Castillo. Yo no te estoy engañando y el alumno quiere robarte a tu hijo. Las personas que están allá abajo son nuestros empleados. A lo que le... Ya, bueno, yo creo que ahí con eso como que queda ilustrada la idea, ¿no es cierto? Entonces, esta familia se encuentra con una mujer filipina que es capaz de conectarse con el niño, con el hijo de esta mujer, ¿no es cierto? Que tiene un trastorno dentro del espectro autista, pero claro, ahí lo llevan todo como a la idea de que, ay, que como es filipina, es como media bruja, entonces como que le lava el cerebro, como que, o sea, mal, ¿no es cierto? Es como orientalismo total. Y lo otro curioso, bueno, no tan curioso, pero lo que llama la atención es que coincide justo con la época en que se estrena esta película, coincide justo con el periodo en que empiezan a aparecer aquí en Chile agencias que empiezan a traer a nanas desde Filipinas. Entonces, hay dos agencias que empiezan a traer a estas mujeres para trabajar aquí en Chile. Y entonces, claro, es como no sé qué tipo de promoción estaban tratando de hacer a estas agencias que estaban tratando de decir, pero bueno, en fin, está en Netflix, pero si la quieren ver, pero ¿no es cierto? Con una mirada crítica, ¿no es cierto? Para verla con una mirada crítica, tomando en consideración todo el contexto anterior al que aludí, ¿no es cierto? Em, eh, Ese es como el último tema que trato, como para, perdón, como para cerrar, creo que espero haber demostrado que el cine del sudeste asiático es muy variado, donde sí existen las guerras, la pobreza, las drogas, pero detrás de las guerras hay expresiones culturales que se perdieron casi por completo. Hay conflictos étnicos y diversas formas de convivencia entre los grupos que viven en esta región. Y claro, de esa misma manera también hay películas que buscan crear puentes entre estos grupos y también crear conversaciones, ¿no es cierto? Y promover el diálogo. Eso. Muchas gracias, Natalie, por tu presentación increíble. Si quieres, podemos dejar de compartir el... Sí. Y yo, a ver, voy a poner acá esta versión. Algunas cosas que quedaron ahí que me gustaría como preguntarte, solo como para ser más claro el panorama para todas aquellas personas que no tenemos mucho conocimiento al respecto del sudeste asiático. Y una duda que me surgió de pronto, esta diferencia cuando se habla de Asia-Pacífico con sudeste asiático, ¿cuál es la diferencia de esos conceptos? ¿Se habla de lo mismo o son cosas totalmente distintas? No, Asia-Pacífico vendría a incluir lo que es China, Corea, Japón, ¿no es cierto? Están como esas potencias de Asia del Este incluidas. Hong Ah, Kong, Taiwán, sí. Oye, ¿y cuál sería ese parámetro que tomaron como decisión para no considerar en el sudeste asiático a China, Corea, Taiwán y Japón? ¿Qué fue ese punto que marcó la diferencia para decir que estos países son y estos no son?
Mm, bueno, fue en parte el contexto histórico, ¿no es cierto? También hay algunas razones culturales y lingüísticas. Mm, Por ejemplo, en el sudeste asiático lo que se da es las lenguas de origen austronésico, pero también, claro, hay como las fronteras siempre han sido y mm, siguen siendo bien difusas entre esas regiones, ¿no es cierto? mm, Entonces, por ejemplo, en el sudeste asiático también se habla de que, bueno, pero también, pero quizás también es parte de India, ¿no es cierto? De alguna forma, porque en el sudeste asiático se dio un proceso que se conoció como indianización. Y por mm. eso uno ve algunas eh, edificios ay, ¿cómo se llaman? Lugares arqueológicos que parecen más a lugares que se ven en la India, ¿no es cierto? Esto Sí. de las, se me olvida el nombre ahora, pero bueno, arquitectura con mucha influencia india. Mm, Pero también hay un proceso que se conoce como sinicización, ¿no es cierto? Que es de China. el, China con Vietnam específicamente, ¿no es cierto? Ah, Se nota mucho la influencia china. Entonces, claro, es como... Sí, es que esa es la batalla constante de una persona que estudia el sudeste asiático, de siempre estar tratando de justificar, no, si somos un estudio de área, si lo somos, si existimos, pero claro, tenemos mucha influencia de China y de India, entonces no lo mm, podemos negar, pero claro, tratamos de realzar lo que es propio de la región, que como había mencionado en el principio es esto de la mm, cultura material, ¿no es cierto? mm. O Sí, este sincretismo, el mm. sincretismo que se da de todo eso. Mm. Sí, te pregunto que, bueno, no tengo mucho conocimiento un poco sobre Tailandia, que es lo que Mm. he estado estudiando, y uno ahí puede visualizar mucha cultura religiosa china y de la India, y lo propio de Tailandia, eso ya queda casi para el especialista, como para poder descubrir y Mm. determinar qué es propio de Tailandia, y me imagino que para los países de Filipinas, Singapur y otros, debe pasar lo mismo. Y eso tampoco es muy distinto con América Latina. También tiene ese proceso de lo católico con lo Claro. propio. Mm. Por eso te preguntaba eso, qué es lo que determinaba finalmente el sudeste asiático. Ujú. Oye, tú tomaste el tema de la comunidad LGTBQ+, y de la censura con respecto a una de las películas. Me imagino que esto no solo se determina en esa película. ¿Cuál es el Mm. contexto en general con Sudamérica y la comunidad Con, LGTBQ+? con Sudamérica o con No, sudeste asiático. con sudeste asiático, con sudeste Ah, asiático. No sé si hay em, censura generalizada o no. ¿Cómo es eso? vas a encontrar como distintos grados dentro de la región. Mm, En Tailandia hay como una postura más abierta, ¿no es cierto? Están los kathoey, creo que se da más el cine como que le llaman BL, mm, BL, ¿no es cierto? De hecho, pues, Tailandia es el primer país en legalizar el matrimonio homosexual. En general, claro, en la época precolonial había mucho esto de aceptar la diversidad, especialmente en lo que tenían una visión más amplia del género. Estaban las personas que podían ser intersexuales y ocupaban roles especiales, como mencionaba. mm, De ahí eso, claro, llega el colonialismo y empiezan a imponer la visión más del cristianismo, ¿no es cierto? mm, Y ahí como que se empieza a olvidar un poco eso. En Singapur, yo diría que son mucho más conservadores con el tema LGBTQ y más. Súper, súper conservadores. O sea, de hecho en Singapur sigue siendo penalizado mm. el, El matrimonio, ¿ok? el matrimonio homosexual y el Mm. acto sexual, ¿no es cierto? Em, Tengo entendido que hay un boxeador muy famoso que quiere candidatearse a presidente en uno de estos países, no recuerdo si es Filipinas, mm, y él había informado de que cero posibilidad de alguna apertura al matrimonio homosexual o algo así. sí, No recuerdo el nombre del boxeador, pero es muy famoso. sí, sí, también se me borró. Sí, Mm, porque se estaba candidatando. Sí, claro, ahí en Filipinas es por el tema de la influencia de la Iglesia Católica. mm, Claro, en el espacio privado se puede aceptar. De repente hay familias que son tolerantes, ¿no es cierto? Pero es como, pero en el espacio público no mm. lo expreses. Mejor no.
Oye, ¿cuál es la importancia para Chile en particular los estudios del sudeste asiático? Tanto lo cultural como quizás lo político y económico, que quizás uno lo visualice más en los asuntos económicos, en esto de Mm, exportación, importación de Chile con sí. estos países, como que ahí uno lo escucha más estos nombres. Pero en lo cultural, en la literatura, en el cine, como estás presentando tú ahora, ¿cuál sería la importancia para ti de poder dialogar aún más estos temas? Eh, claro, como tú mismo dices, Mm, sí, el foco ahora está puesto en lo económico, ¿no es cierto? En fomentar el intercambio comercial, que ya sí, mm, espectacular, o sea, me encantaría poder tener más comida del sudeste asiático acá en Chile, pero el tema es que podríamos mirar al sudeste asiático en términos de sus relaciones entre las etnias, en ver cómo ellos entienden la diversidad. Si bien, claro, la manera en que ellos lidian con el multiculturalismo no es perfecto, pero nosotros aquí, que estamos en Chile conversando el tema de la plurinacionalidad, de repente no es mm, malo mirar hacia esos lugares, ¿no es cierto? Y obviamente mirar lo bueno y lo malo, porque, mm, claro, hay de todo, hay lugares donde lo hacen bien, hay lugares donde lo hacen mal, pero es tener otro parámetro con el cual entender la situación acá en Chile, ¿no es cierto? mm. Mm. Y, Oye, sí, dime. todo lo demás es, bueno, porque también para salirse de esto de ser tan occidentalista todo el tiempo, ¿no es cierto? Nunca está de más ver algo que no sea de Estados Unidos, que no sea de Europa, así que para conocer Bienvenido. nomás. Sí. Bienvenido al sudeste asiático. Oye, y finalmente así como si tuvieras que definirlo en una sola gran frase o en una sola gran reflexión, ¿qué es lo que más representa o lo que más se visualiza en este cine asiático? Tú lo mencionabas al final de tu presentación, pero si lo pudieras como concluir en una frase. Mm, yo creo que es la diversidad. Mm, Yo me quedo con eso, es la diversidad de... Sí, esa es como la premisa más como eh, distintiva del sudeste asiático, que es diversidad en todos los aspectos. Em, o sea, a ver, y no solamente en el cine, ¿no es cierto? Sino que de repente estar mm, en Singapur y ver una iglesia católica, ver un templo budista, ver un mm. templo hinduista, es como que todo eso está presente, escuchar los distintos idiomas en un solo lugar, claro, yo encuentro que eso como que es como lo mejor del sudeste asiático, ¿no es cierto? Fascinante, sí, solo pensarlo ya me parece muy fascinante toda esa inmensidad cultural que hay ahí en estos países. Oye, Mm. Natalie, para finalizar, ¿algún libro que recomendar, alguna película específica de todas las que Mm. mencionaste como para aquella persona que se quiere interiorizar en estos temas y quizás Mm. después estudiar? Chuta, bueno, es que ay, algunos, los documentales son como bien tristes, pero porque son, sí, súper trágicos, pero sí, hay algunos que son clásicos, ¿no es cierto? Está Mm, el que mencioné del S-21 de Khmer Rouge, de ahí está el The Act of Killing, que es uno sobre la masacre en Indonesia, mm, del 68. Hay un documental singapurense que es bueno, que también es como, que uno también lo puede usar como para entrar en el cine de Singapur, de cómo, que se llama Shirkers, que es de Sandy Tan, de cómo ese pudo haber sido el inicio de un cine indie, propiamente indie en Singapur, pero que fue interrumpido por una historia muy loca, pero claro, que de ahí en adelante no se pudo, como que nunca despegó realmente el cine indie en Singapur y ahora es como está súper sancionado. Todo lo que es arte y cultura en Singapur está muy sancionado por el Estado. Pero claro, ahí hay como una muestra de lo que pudo haber sido. Las películas de Apichatpong Weerasethakul también son como de culto, siempre muy premiadas en los festivales de Cannes y todo eso.
pero súper surrealistas, para las personas que les gusta más como el cine reflexivo, como más meditativo, yo creo que, claro, esas serían buenas opciones. Y bueno, y Yasmina Ahmad también la recomiendo mucho. Sus películas ahora están en Netflix. Ella Ah, muestra este tema de, claro, de cómo estas preconcepciones no nos dejan interactuar, ¿no es cierto? Y ella como que muestra relaciones interétnicas y explora ese tema. Así que esa es otra cosa, otra cineasta que recomiendo. muchas gracias, Natalie Gómez, por esta presentación y por entrar en este mundo que no es muy estudiado acá en Chile. Espero que esto abra la posibilidad de que otras personas se interesen más en estos temas. Muchas gracias, Natalie, por esta conversación. No, gracias a ti. Que Nos estés muy vemos bien. entonces en una nueva charla aquí en Espacio Cultural Waves.